Pues vamos a hacer este recorrido primero de ponernos de acuerdo con los términos que vamos a emplear y con las definiciones básicas, ¿no? Entonces justamente vamos a ver el parágrafo 1 y es la parte de la de espacios topológicos. Muy bien, aquí, pues bueno, la primera definición muy rápida es que pues, por espacio topológico se entiende un par x tau, ¿no? Donde justamente X es un conjunto no vacío y tau es una familia de subconjuntos de X que cumple rápidamente dos reglas, me parece. Bueno, aquí están, pues no sé cuántas son, pero me las sé, ¿no? Tanto el completo como el total, perdón, tanto el vacío como el total tienen que ser elementos de tau. También es cierto que si A y B son elementos de tau, entonces también la intersección, ¿no? O sea, tau es cerrado bajo intersecciones. La otra parte es precisamente que si se tiene una familia arbitraria de elementos de tau, entonces la unión de esta vuelve a ser un elemento de tau, es decir, las topologías son cerradas bajo uniones arbitrarias, ¿no? Precisamente los elementos de tau se llaman abiertos y, eh, bueno, conjuntos abiertos, ¿no? Son los elementos. Y vamos a llamarles a los cerrados los complementos de los abiertos, ¿no? Entonces, un subconjunto de X se llama cerrado si solo si pues X menos F es un abierto, es decir, pues está en tau. A veces, pues no vamos a escribir X, tau, ¿no? Ahí es importante que pues lo que importa es como más la narrativa, ¿no? Entonces a veces vamos a escribir tau, a veces vamos a escribir tau de X y es claro que estamos hablando, más bien si estamos hablando de la topología del espacio X, ¿no? O si hay varias topologías, la de X y Z, pues le ponemos el subíndice para que se entienda. O también así, muy imaginativos, los abiertos de X, ¿no? El chiste es que haya comunicación, ¿no? Traten de entender la notación de la manera más directa, ¿no? Bueno, ok. Entonces ahora hay dos familias de conjuntos que nos van a interesar muy rápido, muy a menudo más bien. De hecho van a ser muy importantes para la parte de los espacios polacos y son los conjuntos llamados G deltas y los F sigmas, ¿no? Entonces precisamente un conjunto G subconjunto de X se llama G delta si y solo si G es la intersección contable de abiertos. Es decir, lo voy a poner así en símbolos, existe una familia contable, ¿no? De abiertos de X, de tal forma que G coincide con la intersección de todos estos, ¿no? Y bueno, pues un conjunto va a ser F sigma si es el complemento de un G delta, ¿no? Es decir, un subconjunto de X se llama F sigma si y solo si pues existe una familia, pero ahora van a ser precisamente de cerrados, ¿no? De X, de tal forma que la unión de la familia coincide con el conjunto, ¿no? O sea, los F sigma son uniones contables de cerrados y los G deltas intersecciones contables de abiertos. Muy bien, entonces
rápido así la topología de subespacio. ¿Cómo es la topología de subespacio? Bueno, pues si X tau, de una vez lo bautizamos como top, la categoría o la clase de los espacios topológicos. Si X es un espacio topológico y precisamente Y es un subconjunto de X, pues podemos dotar automáticamente a Y de la topología de subespacio, y eso es precisamente que Y con tau restringida a Y es un espacio topológico, ¿no? Donde pues hay que decir quién es tau restringida a Y. Bueno, pues tau era subconjuntos de X y Y es un subconjunto de X. Entonces aquí pues también no es una cuestión de descubrir el hilo negro, se hace lo más natural, ¿no? U intersección Y, donde U está corriendo en tau, ¿no? Entonces es tomar los elementos precisamente del, por acá anda el X, por acá anda nuestro conjunto y entonces precisamente es tomar los abiertos, que son pues subconjuntos de todo el conjunto X, y nos fijamos nada más en la intersección, ¿no? Entonces en este caso este conjunto de rayitas es el abierto de Y como subespacio, ¿no? Si tomamos este otro subconjunto abierto de X, bueno, pues precisamente el abierto del subespacio Y que nos da es esta intersección, ¿no? Y precisamente también cuando decimos que estamos tomando un subconjunto abierto de Y, pues a lo que nos referimos precisamente es que existe un abierto de todo X, ¿no? De tal forma que este abierto resultó ser la intersección de Y con el abierto de todo X. Muy bien. Bueno, pues esta parte es nada más es la de subespacio, ¿no? Les recuerdo también que si tenemos un espacio topológico, X tau, espacio topológico, una familia de subconjuntos de tau es una base para tau. Sí y solo sí, pues para... Es que podemos reconstruir cualquier elemento de tau como una unión de elementos de B, ¿no? En específico, pa' pronto. Se le piden cosas como de que sea filtrante, ¿no? O sea, a ver, sí y solo sí, ¿no? Para cualquier elemento de tau y para cualquier x en tau existe un v, un elemento en la base justo que se queda en medio, ¿no? Está en el v y este es un subconjunto de u. Y también esto ocurre que para cualesquiera dos elementos, si no es vacía su intersección, entonces para cualquier z en la intersección existe alguien en la base de tal forma que igual, ¿no? Se queda en medio, ¿no? Esa es la propiedad a la que le llaman que sea filtrante. Muy bien. Y bueno, pues una subbase, una familia de subconjuntos de tau es una subbase si y solo si las intersecciones finitas de beta
forman una base. Vaya, aquí sí hay una parte donde pues es necesario que ustedes ya sepan topología general, ¿no? Hayan tomado un curso sabrosón de topología general, donde todos hayan hecho todos los ejercicios o bueno, muchos ejercicios de esta parte, ¿no? Que estén bastante entrenados, ¿no? Para que podamos ir rápidamente. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, otras definiciones es que un espacio topológico se llama segundo numerable si solo si tiene una base contable. Otra cosa importante es que si X es un elemento del espacio topológico, beta de X denota la clase de las vecindades de X en tau. Aquí muchas veces se piensa que son los abiertos más que las vecindades, ¿no? Son de hecho pues, los que nos importa después, si no pues los cerramos arriba como filtro, ¿no? Como supraconjuntos. Ahí eso lo dejo a su gusto. Muy bien, ¿no? Entonces precisamente una base también, beta de X, como subconjunto de los abiertos que tienen a X, es una base fundamental de vecindades de X. Si solo si, pues el asunto es que básicamente pueda rescatarse a cualquiera, ¿no? Entonces, si nos dan una de estas, pues tendrá que existir una en la beta de X, justamente V queda por debajo de la U, ¿no? O sea, nos atestigua que esa es vecindad o que es un abierto, ¿no? Pues que tiene a X en su interior. Muy bien. Muy rápido, ¿no? Si tuviésemos, por ejemplo, X, tau de X, Y, tau de Y, espacios topológicos y F, una función de X en Y, pues F se llama continua. En un punto X en X, si solo si. Pues aquí la parte es la definición clásica de continuidad, ¿no? Para cualquier elemento que sea un abierto que contiene al f de x, pues va a resultar precisamente que f a la menos 1 de este v es un abierto que contiene al puntito x, ¿no? Muy bien. Tiene pues sus, ¿cómo se llaman? Sus caracterizaciones, ¿no? También se puede probar que esto es equivalente, ¿no? A que automáticamente para cualquier abierto en el contradominio, f a la menos 1 de u es un abierto pero en el dominio, ¿no? También para los cerrados es lo mismo, ¿no? Y entonces también f, bajo estos mismos términos,
se llama abierta sí y solo sí. Bueno, acá va a cumplir más bien que las imágenes directas, ¿no? De los conjuntos. Eso como se pone para cualquier abierto en el dominio. Lo voy a poner así. Espero que quede claro. Espero no confundir a nadie. O así a veces lo ponen. O así sí queda claro. Es un abierto en Y, ¿no? Esto es que una función sea abierta. Y entonces, pues, por ejemplo, la típica forma en la que comparamos los espacios topológicos es a través de los homeomorfismos, ¿no? Entonces, H, si va de X en Y, ¿no? Voy a ponerlo así, X y Y, espacios topológicos, no asumo que ya la topología está clara y declarada por ahí de ambos, ¿no? Es un homeomorfismo y esta va a formar la función que nos va a decir básicamente pues, que son lo mismo, ¿no? Es un homeomorfismo. Sí y solo sí. H es biyectiva, abierta y continua. Vean por favor, pues precisamente que esto es equivalente a que H es cerrada, biyectiva y continua. O lo que es equivalente es que H es biyectiva y H a la menos 1 son funciones continuas. Perfecto. Bueno, pues sí, eso también lo vamos a usar, ¿no? La continuidad, la homomorfía. Ok, por ejemplo, topologías generadas por familias de funciones y esto se ocupa pues para el producto, ¿no? Precisamente. En la parte del producto, ¿no? Asumamos, por ejemplo, aquí que tenemos una familia Y de espacios topológicos precisamente y X un conjunto, ¿no? Nada más. Y entonces además supongamos que se tiene pues también una familia de funciones que van de X en cada Y. Y entonces precisamente aquí lo que se quiere hacer es darle una topología a X de tal forma que haga continua a todas las funciones estas FI con las que estamos partiendo, ¿no? Entonces precisamente aquí pues nada más se toma la subbase que tiene esta forma, ¿no? FI de U a la menos 1. Precisamente como queremos hacer continuos a las funciones, pues básicamente lo forzamos, ¿no? Y aquí U, más bien, eso es para todo I que corre. No, pues eso es bien grandote, ¿no? En I. Con U precisamente en tau de X sub I. Ojo, ¿no? Ahí está corriendo la I en todas las... Sí, ¿verdad? Mejor debería de ponerlo así. Con I corriendo en I. Y con U corriendo en tau sub X I. Ahora sí, entonces esta se toma como subbase, entonces se toman todas las intersecciones finitas, eso nos da una base.
todas las intersecciones de j igual a 1 hasta acá, de f a la menos 1 de i sub j de u, ¿no? Donde precisamente aquí nada más es pues que u es un abierto de este espacio. Pues aquí sí nos conviene más la notación esta de ABI, ¿no? Porque aquí es de y sub i sub j, ¿no? Y ya, ¿no? Nada más que aquí pues corren todos, ¿no? Las intersecciones finitas de estos elementos. Tal vez por ahí debería de poner que i sub j corre todo en i, ¿no? Para que tengamos todas. Bueno, pues esta es la base, ¿no? Precisamente las intersecciones finitas de los elementos de acá arriba, ¿no? Y con esta base se genera ahora con uniones arbitrarias la topología para este espacio X, ¿no? Donde precisamente esta topología pues depende específicamente de la familia de funciones y de las topologías que tenían las yes-is, ¿no? Si cambian las topologías de las yes-is o las funciones, pues ya tendremos otro tipo de estructura, ¿no? Y bueno, pues hay una muy importante y es la del producto, ¿no? La del producto topológico, el producto Tikhonov. Vale. Y aquí justamente queremos darle estructura topológica al producto arbitrario, ¿no? Entonces, si se tiene una familia de espacios topológicos, pues queremos definir precisamente el espacio producto, ¿no? Entonces, el soporte, ¿no? El conjunto adyacente pues es este producto cartesiano arbitrario, y acá la voy a poner así tau sub tich, ¿no? De Tikhonov, ahorita declaramos cuál es, ¿no? Entonces el producto arbitrario es esta cosa brutal, ¿no? Son todas las funciones de elección, son precisamente las f's que a cada índice le asocian un elemento del conjunto indexado por ese i, ¿no? Aquí sí es para todo i en i, f de i está en x. Ese es el producto cartesiano generalizado. Y la topología, bueno, pues precisamente tau de Tich será la topología generada ¿por quién? Pues por las proyecciones. ¿Cuáles proyecciones? Bueno, pues se tiene la función pi, que a cada elemento del producto lo manda en su coordenada iésima, ¿no? Precisamente pi de, bueno, aquí pues se tiene toda es una función, ¿no? Una función f. Entonces esto lo manda a su coordenada iésima, bueno, pues eso es f de i, porque f de i tiene que estar en x sub i, ¿no? Vale, pues esa es la definición del producto, ¿no? De hecho aquí pues muchas veces vamos a escribir los abiertos del producto, como yo creo que de esta forma, es una forma bastante cómoda, ¿no? Que precisamente son las es u y sub j es un abierto, ¿no? U i sub j es un abierto del espacio x sub i sub j, ¿no? Y entonces aquí precisamente son las familias que pasan por esa cantidad finita de abiertos. En todos los demás lados son
En todos los demás lados puede agarrar cualquier elemento de todo el espacio, ¿no? Como que solo se determina por una cantidad finita, ¿no? Entonces, f de I sub j es un elemento de U sub I sub j, ¿no? Con j desde 1 hasta n. Eso es lo que quiere decir ese abierto. Más adelante les vamos a dar una forma característica, ¿no? Que nos ayude. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando esto es una parte como general, ¿no? A veces todos los x's pueden ser el mismo espacio y entonces más que un producto es como una potencia, ¿no? Entonces, cuando todos los x's son iguales, pues al producto lo vamos a denotar, en lugar de escribirlo de esta forma, pues no lo vamos a escribir como x a la i, ¿no? Por ejemplo, un cubo de Hilbert, ¿no? Por ejemplo, en esta presentación. Perfecto. Bueno, y pues ya nada más por último, ¿no? Igual si tenemos una familia de espacios topológicos, pues se define la suma de estos espacios, ¿no? Se hace sobre la unión ajena, ese va a ser el conjunto subyacente, la unión ajena. Y pues la topología de la suma, esa es la que es más interesante, ¿no? O sea, U va a ser un abierto de la suma de los espacios, sí y solo sí. Y aquí nada más la cláusula es que no importa qué índice tomemos, U intersección xy es un abierto en tau de xy, ¿no? O sea, no importa cómo andan ahí como regados los x's, el asunto es que si agarramos a alguien y rebanamos, pues este va a ser abierto sí, solo sí. Cada rebanadita es abierta, ¿no? O sea, como que puede ser todo el espacio, ¿no? Ahí nunca se nos prohibió, ¿no? O sea, como que un abierto de la suma tiene que ser una suma de abiertitos, ¿no? Bueno,